Hola a todos. Hoy es domingo, 26 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar del conflicto en curso entre Estados Unidos e Irán, y del nuevo frente entre Arabia Saudí y Yemen. También está ocurriendo algo interesante entre Irán y Ucrania, porque el buque iraní iba de Rusia a Irán. Después fue atacado por los ucranianos. Y más tarde hemos visto una respuesta del Ministerio de Exteriores iraní, diciendo básicamente que van a responder. Él afirma en un tuit que Zelensky ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero, una violación flagrante de la Carta de la ONU, llevada a cabo a instancias de Israel. Según él, el gobierno ucraniano está haciendo esto por Israel. Por eso, porque Israel quiere arrastrar a Europa a la guerra. En cierto modo tiene sentido, porque la guerra empezó entre Irán e Israel. Israel atacó a Irán, lo recordarán, en junio de 2025. Todo respondía a la agenda israelí, a la estrategia israelí de atacar a Irán. Y después, ya saben, en junio de 2025 y más adelante, convencieron a la administración Trump de que si entrábamos juntos, íbamos a lograr algo grande, íbamos a derrotar a Irán y tendríamos un nuevo gobierno, un nuevo régimen en Irán, que cooperaría con nosotros en la región, con todos nuestros aliados en la región. No sé si consideraban a los países del Consejo de Cooperación del Golfo como aliados suyos, pero esa era la mentalidad. Se trata de derrotar a Irán. No ocurrió. Empezaron junto con Estados Unidos el 28 de febrero de este año, 2026. Pero hoy, viendo la cara actual de la guerra, no se ven casas israelíes, no se ven soldados israelíes, ni sus fuerzas. No forman parte de la guerra. La guerra es entre Irán y Estados Unidos. Por eso quizá quieran arrastrar a Europa a la guerra, porque mientras otros estén luchando la guerra en su nombre, ¿cuál sería el problema para Israel? Ninguno. No están sufriendo la guerra, no están luchando la guerra. Estados Unidos está luchando. Ya ve, las bajas son iraníes y estadounidenses. Hasta ahora no ha sido alcanzado ningún israelí. Y este es el concepto. Como está diciendo el ministro de Exteriores iraní, básicamente, en Irán entienden que Zelensky ha sido manipulado por Benjamin Netanyahu y conocemos la relación entre ambos. Si recuerdan cómo Israel utilizaba fuerzas ucranianas o instructores ucranianos en Idlib en cooperación con el gobierno, estaban intentando hacer eso en Siria. Toda esta gente que está hoy en Siria fue entrenada de algún modo por ucranianos porque querían. En lo relativo a la cooperación con drones y todo esto, también conocemos la relación entre Ucrania e Israel. Por eso ya ven, el ministro de Exteriores iraní considera de algún modo que quizá una de las principales agendas sea arrastrar a Europa a la guerra. Luego dice que en conversaciones con la alta representante de la Unión Europea, Kallas, y con el ministro de Exteriores, Lavrov, dejó claro eso, dice. Les dijo que el parásito de Kiev, así llama Zelensky, va a responder por lo ocurrido, el ataque contra buques iraníes. Creo que están enviando algún tipo de advertencia a Kiev, porque si deciden atacar ciertos objetivos en Kiev, no tienen ningún problema. Kiev está al alcance de los misiles iraníes. No tienen ningún problema. El problema con Kiev es otro. Con Zelensky es el bloqueo. Nadie está hablando de ello, pero hay un bloqueo sobre Ucrania en el Mar Negro. La conexión de Ucrania con el otro. Estaban enviando muchas armas. Todo lo que ya sabe, estaban proporcionando a Ucrania armas y toda la ayuda que enviaron a Ucrania depende del uso del Mar Negro. Una de las principales rutas para proporcionar ayuda a Ucrania pasa por el Mar Negro. Ahora mismo, Rusia está imponiendo un bloqueo a Ucrania, estableciendo un bloqueo sobre Odessa, que es un puerto muy importante. Tienen otros puertos en el Mar Negro, pero ninguno es tan importante como Odessa. Por eso, están sintiendo la presión de Rusia. Por eso están atacando buques iraníes. Yo ya sabe, podría ser parte de su estrategia, presionar a Rusia, porque esta es la comunicación entre Rusia e Irán.
pressure on Russia because this is the communication between Russia and Iran. The vessel comes from Russia to Iran. That's why they're attacking. El buque viene de Rusia a Irán. Por eso lo están atacando. Esta es una parte del problema. No veo que Irán considere eso un problema importante ahora mismo. Quieren centrarse sobre todo en lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Y Axios informó hace apenas unos momentos de que el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, recomendó poner fin a la campaña de bombardeos en torno al estrecho de Hormuz, argumentando que había alcanzado el límite de su eficacia. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos ya no es capaz de defender a los países del CCG, en mi opinión. La guerra ha llegado a un punto en el que Estados Unidos no tiene ninguna eficacia a la hora de defender a los países del CCG. Están utilizando Emiratos Árabes Unidos, están utilizando Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar. Pero el problema es que, si Irán decide atacarlos, si Irán recibe algún tipo de señal de que Estados Unidos está utilizando estos países, los va a atacar y va a golpear algunos objetivos en esos países. ¿Qué capacidad tiene Estados Unidos para defenderlos? Parece que nada está reduciéndose de forma drástica. No sé si ya han tomado una decisión. Hubo algunos informes de que Estados Unidos está decidiendo si interceptar uno de los misiles o no. Este misil se dirige hacia un objetivo importante. Por eso, interceptémoslo. El otro no es tan importante. No vamos a interceptarlo. No. ¿Están eligiendo cómo interceptar o están eligiendo qué misil interceptar? Este es el problema, porque se están quedando sin interceptores. Ese es uno de los problemas. El otro son los radares. El sistema de radares que Estados Unidos ha tenido durante tanto tiempo ha sido destruido sistemáticamente por las fuerzas iraníes. Han alcanzado todos esos radares con misiles y con drones, no solo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino también llegando hasta la parte occidental de Irán, en el Kurdistán iraquí. Destruyeron la mayoría, así que empezaron la guerra estratégicamente. Y lo que hemos sabido por parte iraní es que después de la guerra de 12 días de junio de 2025, Irán ha aprendido mucho sobre cómo defenderse, tanto ofensiva como defensivamente. Recordarán que cuando empezó la guerra, decían que Estados Unidos estaba atacando todos esos lanzadores en Irán. Así que el poder iraní se ha visto reducido porque se han atacado los lanzadores. Y luego los iraníes dijeron, no, la mayoría de esos lanzadores alcanzados por los estadounidenses eran, ya sabe, de algún modo señuelos. Pero lo que hemos sabido, déjeme comprobarlo un momento. Estados Unidos. Sí, había un informe que decía que The Telegraph informó de que al principio de la guerra, si un lanzador de misiles iraní era alcanzado por Estados Unidos, por las fuerzas estadounidenses, Irán tardaba 15 horas en volver a ponerlo operativo. Ahora, pueden disparar misiles contra bases estadounidenses en menos de 30 minutos. Ya sabe, esto lo informó The Telegraph. Pero los iraníes, del mismo modo, sostienen que han resuelto el problema de los lanzadores, que fue uno de los principales problemas durante aquellos primeros días de guerra. No sé cuál es la solución, pero dijeron, ahora mismo, no hay problema desde las estesan. Nada. Por eso no se ve a Estados Unidos diciendo que están destruyendo más lanzadores, que están destruyendo esto o aquello. Incluso, entre los objetivos del CENTCOM, en la lista de objetivos, no se ve que los lanzadores estén incluidos. Eso significa que Irán ha encontrado una solución al problema al que se enfrentó en los primeros días de la guerra. Los lanzadores eran muy importantes para los misiles iraníes. El segundo punto es el sistema de defensa aérea. El sistema de defensa aérea de Irán ha ido mejorando. Ayer hubo una entrevista con un comandante iraní. Dijo que hemos aprendido mucho durante la guerra de 12 días. Y más tarde, en los primeros días de la guerra, el 28 de febrero. Eso significa que han mejorado los sistemas nacionales de defensa aérea
y la integración dentro del país de todos esos sistemas de defensa aérea. And the integration of all those air defense systems domestically, the integration was the most important task on their part. La integración fue la tarea más importante por su parte. Dijo que hemos logrado algún tipo de acuerdo con los sistemas de defensa aérea. Por eso se ve que están derribando más drones. Incluso derribaron misiles de crucero en la parte sur de Irán, en la central nuclear de Asaluye. Derribaron 2 o 4 misiles de crucero utilizando el sistema de defensa aérea. Eso no ocurría antes. Este es el nuevo logro, la nueva mejora del sistema de defensa aérea. También derribaron un caza F-35. Según sostienen, Estados Unidos no lo confirmó, pero entienden que derribaron uno de los cazas furtivos F-35, de los que Turquía intenta comprar algunos. Esta es la complejidad del asunto. Ahora mismo, mucha gente se pregunta, ¿qué está pasando? En los 2 últimos días no ha habido ataques contra Irak, y diría que en las últimas 12 horas tampoco ha habido ataques desde Irán contra países del Consejo de Cooperación del Golfo. En los 2 últimos días hemos visto a Irán atacar algunos objetivos en Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait. Pero ahora mismo, todo está bajo una especie de silencio. No está pasando nada, teniendo en cuenta que hay una guerra. Pero eso significa que entre bastidores se están produciendo algunas conversaciones entre las dos partes. ¿Qué son? El ministro de Exteriores iraní dijo recientemente que Estados Unidos les está enviando mensajes y que ellos están recibiendo mensajes de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está intentando presionarles en lugar de hablar. Significa que Estados Unidos les está imponiendo esto. Tienen que aceptar estas condiciones. Y ellos dijeron no vamos a aceptarlo. Y una de las razones por las que estos días no se ven ataques es la logística, por los misiles interceptores. Estados Unidos está llegando a un punto en el que no hay una solución militar para lo que está ocurriendo. Se informó de que Donald Trump decidió no atacar Irán de forma masiva, porque recuerden, todo giraba en torno a que Estados Unidos se estaba preparando para un ataque masivo en suelo iraní, y teníamos bombarderos B-1, B-2, B-52, todos esos cazas preparados para ese ataque. Y de repente, ven a Donald Trump salir y decir, he decidido no atacar Irán porque estamos intentando hablar con los iraníes. El problema es que la situación está escalando de alguna manera con las negociaciones. Se puede hablar de cómo la guerra en el campo de batalla se está desescalando, mientras que la situación de las negociaciones se está intensificando. Porque el nuevo factor en las negociaciones sería el caso de Yemen. Yemen no puede quedar fuera de los cálculos ni de las conversaciones, si eso es lo que está ocurriendo, si esa es la razón por la que no vemos que se produzcan ataques. ¿Qué ha pasado con el caso de Yemen? Yemen ha demostrado, no sé cómo decir lo inteligente, lo oportuno, que fue el bloqueo yemení a Arabia Saudí. Fue muy preciso y muy oportuno. Fue muy importante. En el momento adecuado, en el momento oportuno, impusieron un bloqueo a Arabia Saudí. Arabia Saudí estaba bajo una enorme presión por el estrecho de Hormuz, porque no está ocurriendo nada en el estrecho de Hormuz. Entonces decidieron enfrentarse a Yemen. Imagínense eso. Imaginen lo que ha ocurrido. Just imagine what has happened. Saudi Arabia attacking Yemen, provoking Yemen. Arabia Saudí atacando a Yemen, provocando a Yemen. Me recuerda a Estados Unidos atacando a Irán y descubriendo de repente, vaya, ¿qué está pasando? Teníamos abierto el estrecho de Hormuz antes de que empezara la guerra y ahora está completamente cerrado. Y tenemos que negociar con los iraníes para que lo reabran. Con Arabia Saudí ha pasado lo mismo. Han mantenido un asedio sobre Yemen durante más de 12 años. Y Yemen, de algún modo, intentaba resolver la cuestión sin usar la fuerza militar ni atacar a Arabia Saudí. Pero ha llegado el momento. Este es el momento. Este es el momento de intervenir y presionar a Arabia Saudí. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y Arabia Saudí no tiene opción, ninguna otra opción. Tiene que aceptar las condiciones de Yemen. Tiene que levantar el asedio sobre Yemen, si decide hacerlo.
si va en serio. Yemen, if they decide, if they're serious, because Yemen has shown the capabilities. Porque Yemen ha demostrado sus capacidades. Yemen atacó objetivos de Aramco. Aramco es una de las instalaciones más importantes de Arabia Saudí, no para Arabia Saudí, sino para el mercado petrolero. Realmente pueden dañar la capacidad de Arabia Saudí para producir y exportar petróleo y otros componentes del petróleo. Así que el otro problema para Arabia Saudí es que Estados Unidos no tiene tanta capacidad para proporcionarles interceptores. Por eso se ven 10 misiles balísticos dirigidos a Arabia Saudí y se ve que alcanzan objetivos a diestro y siniestro, y no hay nada allí para defenderlos. Quizá algunos interceptores, pero esta es la escasez. Una y otra vez, Estados Unidos se ha quedado, ya saben, está quedándose sin interceptores. Por eso no se ve que el sistema de defensa aérea de Arabia Saudí sea tan eficaz. Arabia Saudí tiene dos opciones. Una de ellas es la escalada, continuar la guerra, quizá proporcionar apoyo a estas fuerzas afines en Yemen para luchar contra Ansarullah sobre el terreno en Yemen. Sabemos que ya lo han intentado antes. Esto es, ya sabe, que están repitiendo la misma actitud. ¿Van a aprender de lo que han hecho hasta ahora? Como he dicho, llevan más de 12 años de guerra, de escalada, de conflicto entre Arabia Saudí y Yemen. Si son lo bastante sensatos como para entender que Yemen no va a dar marcha atrás y que Ansarullah tampoco va a dar marcha atrás, puede que encuentren algún tipo de solución a lo que están afrontando en el Mar Rojo. Si no, van a atacar, van a hacer algo. Yemen puede atacarlos una y otra vez, y se ve la destrucción total del oleoducto de Yanbu, del puerto saudí en el Mar Rojo. Esas son las opciones para Arabia Saudí. Pero lo importante para Yemen, la otra cuestión, es que lleguen a un acuerdo si ocurre algo así entre las dos partes. Cuando hablamos de un memorando de entendimiento, hablamos del acuerdo. Mucha gente diría, con razón, ¿qué significa eso? No significa nada, lo sé. Pero, al fin y al cabo, ¿cuáles son las alternativas para estos gobiernos? Ninguna. No hay alternativa. Hay dos opciones. Una de ellas es luchar en el campo de batalla, algo que no parece sostenible para Estados Unidos. Por eso están pidiendo, ya sabe, de nuevo, en mi opinión, están rogando que haya negociaciones, conversaciones, según lo entiendo yo. Pero dejemos eso a un lado. El gobierno de Irán tiene dos opciones, luchar o negociar. Es decir, de alguna manera se les están acabando los objetivos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? ¿Van a intensificar la escalada? ¿Van a atacar alguna infraestructura civil en el Consejo de Cooperación del Golfo? Nunca harían eso. Irán nunca atacaría infraestructura civil en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. A menos que Estados Unidos haga algo en represalia, entonces sí lo harían. Pero si no está pasando nada, nunca atacarían a un país vecino, ni siquiera a Arabia Saudí, Qatar u otros países. Ese es el concepto. Esa es su actitud. No la van a cambiar. Pero el problema es, recordarán, déjenme añadir otra cosa, porque en mi opinión es muy importante para quienes están discutiendo qué es un memorando de entendimiento y por qué. Sé que un memorando de entendimiento no significa nada. Literalmente creo que ese memorando, cualquiera de estos acuerdos, no significa nada. Pero recordarán Minsk I y Minsk II entre Rusia y Ucrania, o entre los ucranianos orientales y el gobierno de Ucrania. Todo surgió porque en aquellos días estaban matando a los rusos étnicos del este de Ucrania, en la parte oriental del país. Y después de todo eso, Rusia decidió negociar con Occidente, con los garantes, Alemania y Francia. Se reunieron y negociaron el acuerdo de Minsk II, hasta que finalmente alcanzaron un acuerdo. Más tarde, en 2022, Rusia preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Están matando a rusos étnicos en la parte oriental de Ucrania. ¿Cuál es el papel de esos garantes, es decir, Francia y Alemania? Más tarde, hemos sabido que aquello era una farsa. Ellos lo dijeron.
François Hollande y Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijeron que aquello era una farsa. Estaban reforzando al ejército ucraniano para enfrentarse a Rusia. Rusia, ¿sabe? Cree que es ingenua por negociar, por volver a hablar con Estados Unidos. Yo no lo creo, porque el gobierno tiene cierta responsabilidad en materia de política exterior. Después de engañar a Rusia una y otra vez, vemos hoy, incluso hoy, que Rusia está dispuesta a negociar, a hablar con Occidente. Porque en mi opinión, esos gobiernos son responsables ante su sociedad. Es importante. Con el paso del tiempo, muere más gente. Eso va a afectar a su sociedad, económicamente, militarmente, y en cuanto al sufrimiento de la población de esos países. Por eso prefieren negociar antes que ir a la guerra. Y la misma actitud se está dando también en Irán. Yo pienso, ¿qué perdió Irán con la negociación, con el memorando de entendimiento? Yo diría que Irán no ha perdido nada. Si se analiza el memorando de entendimiento y todas sus cláusulas, para quienes sostienen que no tiene sentido negociar con Estados Unidos, sí, no tiene sentido, pero no hay otra alternativa. Visto el memorando de entendimiento, a ojos de los iraníes, para esos negociadores fue una especie de documento exitoso. Estados Unidos estaba dispuesto a firmar ese documento. Y más adelante, se ve lo que ha estado haciendo Estados Unidos, violar los términos del memorando de entendimiento. Pero sin tener ese memorando, no se puede decir que Estados Unidos esté violando sus términos. El mero hecho de aceptar y firmar ese documento significa que Estados Unidos acepta que en el Líbano, en el caso del Estrecho de Hormuz, tienen que cooperar, al menos cooperar, lo cual, por cierto, no ocurrió. Por eso creo que con el paso del tiempo tienen dos opciones. Irán considera que tiene dominio de la escalada. Eso significa que no necesita escalar. Así es como lo entienden los iraníes. Permítanme poner un fragmento del general Wesley Clark, al que se menciona en el caso de Asia Occidental. Sabemos que fue uno de los generales que defendían la invasión, una invasión terrestre de Irán. Y esto es lo que dijo en CNN. De acuerdo, y no se preocupe demasiado por eso. Los iraníes están fabricando misiles balísticos intercontinentales. Intentan conseguir armas nucleares y están decididos a dominar la región, y quizá incluso a nosotros. Quieren ser una superpotencia. No nos gustan sus valores ni de actuar. No podemos echarnos atrás en esto. ¿Qué opciones tiene la administración general para salir de este conflicto y eliminar el control de Irán sobre la navegación en esta zona sin desplegar tropas sobre el terreno? Creo que, si se actúa adecuadamente con poder aéreo y con los recursos navales que tenemos en la región, incluidos los buques de superficie no tripulados y las operaciones submarinas, se puede eliminar prácticamente toda su capacidad para interferir con la navegación en el Estrecho de Hormuz. No ocurrirá de forma instantánea. El problema es que si atacas algunos objetivos en la parte sur de Irán, que era lo principal, básicamente, si miras los objetivos de Estados Unidos en los últimos 10 o 14 días, ves que están atacando objetivos estratégicos en el sur y en el oeste de Irán. Ese era el principal objetivo, como dice el general Wesley Clark, mermar o reducir el poder iraní en esas zonas. Eso no ocurrió. Creo que los ataques, según informó The Telegraph, atacaron los objetivos. Pensaban que esa instalación nuclear, o esa instalación de misiles, o ciudad subterránea de misiles, ya no funciona. Alcanzan el objetivo, y luego, a los 30 minutos, ven que Irán está atacando desde el mismo punto que habían golpeado la noche anterior o 2 horas antes. Eso significa que Irán ha encontrado la manera de responder, y está aprendiendo. La guerra es muy cambiante, y van aprendiendo con el paso del tiempo, y de nuevo están combatiendo en su propio territorio, se están defendiendo en su propio territorio. Todas esas instalaciones están allí.
No es. El problema de Estados Unidos, cuando tienes estas bases, estas grandes y hermosas bases, como le gusta decir a Donald Trump, esas dos palabras son muy bonitas para él. Grandes y hermosas bases. Pero, al final, Estados Unidos tiene que llevar todas esas municiones y toda la logística desde fuera. No las producen allí. Todo llega desde fuera de la región. It's all coming from outside, from out of the region. Whenever, maybe some of them from Europe, from the United Puede que algunos vengan de Europa, de Estados Unidos, pero tienen que traer todos esos recursos desde fuera. Irán no tiene ese problema. Los produce dentro de su territorio y de forma independiente. En todas y cada una de las provincias tienen producción. Tienen capacidad para producir misiles, drones, lanzadores, reparar todos esos lanzadores o atender cualquier cosa que ocurra en los aspectos militares de la operación. Ese es el problema. Creo que el deterioro del que habla el general West no se está produciendo o no se ha producido. No hay ninguna señal de que la operación en la parte sur de Irán, en la parte oeste de Irán, haya sido efectiva. Y por otro lado, se ven los problemas que están ocurriendo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. the problems happening in GCC countries. Así que no habrá degradación, pero las tropas sobre el terreno tampoco resolverán eso. Yeah, finally, he is accepting that ground troops is not going to be the Por fin, está aceptando que las tropas terrestres no van a ser la solución. Creo de verdad que las tropas terrestres no van a beneficiar a nadie. Who's going to benefit? ¿Quién se va a beneficiar de las tropas terrestres? Van a masacrar a la gente. ¿Por qué razón necesitan masacrar a la gente? Cuando se atacan los objetivos, hay que atacar las instalaciones. Es algo distinto de matar a personas. Si hacen eso, en mi opinión, el número de víctimas va a aumentar enormemente. They're going to increase tremendously, in my opinion. Desarrollar la base de objetivos, obtener el reconocimiento inicial desde el aire, contar con capacidad de respuesta inmediata. Estás jugando al topo con esta gente, saben que van a perder, por eso están escalando. Si creyeran que pueden quedarse quietos y alargar esto, no atacarían a sus vecinos de la misma manera. Simplemente intentarían ganar tiempo. One of the concepts that Iran is escalating. Uno de los conceptos que se están planteando es que Irán está intensificando la escalada. Yo entiendo que Irán está reaccionando, no está escalando. Y no necesita escalar. No necesita escalar porque la guerra está en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué tendría que escalar? La razón por la que atacaron esos buques y el buque de guerra estadounidense en el estrecho de Hormuz fue que Estados Unidos, de algún modo, estaba intentando penetrar el control iraní sobre el estrecho. Esa fue la única razón. No están escalando. A mí no me parece que quieran escalar. Básicamente están a la espera y reaccionando a lo que hace Donald Trump. En mi opinión, se sienten muy cómodos con la situación militar en la que están, porque se quedan a la espera, ven lo que está haciendo Estados Unidos, atacando algunos objetivos en la zona sur, plantas desalinizadoras, puentes, y responden de la misma manera contra las bases estadounidenses, en esos países que albergan bases estadounidenses. No hay ninguna señal de que Irán esté escalando. No sé por qué sostiene eso. There's no sign that Iran is escalating. I don't know why is he arguing that. Lo que no podemos hacer es parar y hacer una pausa para un alto el fuego, que quizá habrá negociaciones. Si quieren hablar con nosotros, pueden hacerlo ahora mismo. Every time, since Cada vez desde junio de 2025, cada vez que hubo un alto el fuego, una pausa, todo vino por parte de Estados Unidos. Estados Unidos pedía un alto el fuego, pedía una pausa. Irán nunca pidió a Estados Unidos que hiciera una pausa para algún tipo de alto el fuego, o pausa, como queramos llamarlo, tregua, como queramos llamarlo. Pero la pausa siempre fue por parte de Estados Unidos. Con la guerra de junio de 2025, Estados Unidos estaba suplicando a los iraníes. El vicepresidente de Estados Unidos lo ha dicho desde el cuarto día, porque la guerra duró 12 días. Y desde el cuarto día de la guerra, llamaban una y otra vez a los iraníes, pidiéndoles que aceptaran el alto el fuego entre Israel e Irán.
Nunca fue al revés. Si hubiera sido la parte iraní la que pidiera un alto el fuego, una pausa, Estados Unidos habría tenido la sartén por el mango. Eso no ocurrió. Had the upper hand. That didn't happen. Pero si aíslas al país, estrechas el cerco en las fronteras, vas a por el estrecho y estableces un bloqueo total alrededor de Irán. It's impossible. It's what he just argued. Es imposible. Es lo que acaba de argumentar. Es imposible imponer un bloqueo total al 100% a Irán. No sé de qué está hablando. Con el bloqueo en el Golfo Pérsico, eso no está ocurriendo al 100% para Estados Unidos. Imagínense ir a las fronteras de Irán, a la frontera occidental, a las fronteras orientales, ir al Mar Caspio. ¿Eso va a servir de algo? ¿Cómo van a imponer algún tipo de bloqueo en el Mar Caspio? ¿Quién va a cooperar con ellos? ¿Quién va a estar allí? Who's going to cooperate with them? Who's going to be there? Is that going to be Azerbaijan? Va a ser Azerbaiyán quien imponga un bloqueo a Irán. ¿Quién está ahí para hacerlo? ¿Va a ir Estados Unidos allí? No lo veo. No sé qué es esto. Él simplemente está planteando el argumento. No sé cómo va a ser práctico, tal y como lo explica. Es imposible. La única manera en que Estados Unidos puede presionar a Irán es como está ocurriendo ahora, el bloqueo en el Golfo Pérsico. De algún modo controlan el tráfico en el estrecho, en el Golfo Pérsico, pero en otras fronteras eso no va a pasar. Other borders, that's not going to happen. La Guardia Revolucionaria iraní sentirá que está perdiendo, y cuando empiece a perder, volverá a la mesa de negociación. And it's not IRGC, to be honest. Y para ser sincero, no es la Guardia Revolucionaria Islámica. No se trata de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tenemos que, si intentamos simplificar el problema para hacerlo más comprensible para nuestra audiencia, eso no significa que el problema vaya a resolverse, porque simplificar, de algún modo, es desastroso. Tal y como él habla de la Guardia Revolucionaria Islámica, no se trata de eso. Incluso con el estrecho de Hormuz, el lado occidental, el lado derecho del estrecho de Hormuz, el lado izquierdo del estrecho de Hormuz. Estamos mirando el mapa, ya sabe. El lado izquierdo del estrecho de Hormuz está controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica, y el lado derecho lo controla el ejército iraní, el Artesh, como lo llaman. Así que no hay nada de eso de que la Guardia Revolucionaria Islámica controle el sistema político de Irán, de que controle todas estas operaciones. Todo es una combinación de las Fuerzas Armadas de Irán en su conjunto. Y no solo eso, también el gobierno, los dirigentes y el pueblo iraní. Lo hemos visto en el funeral del difunto líder supremo de Irán. No hay división, no hay nada de eso. Puede haber, ya sabe, diferencias. Los partidos políticos tienen sus propias agendas, su propia visión. Unos dicen que tenemos que luchar hasta el final. La otra parte dice que podemos luchar y también negociar, que podría ser más sensato hacerlo así. Esa es la única diferencia ahora mismo dentro de Irán. No está pasando nada. Digamos que se separa a la Guardia Revolucionaria Islámica de las demás Fuerzas Armadas de Irán. Querrán salvar lo que puedan antes de perderlo todo. Pero tenemos que tener paciencia. No podemos medirlo en días. No podemos medirlo en subidas de 5 centavos en el precio de la gasolina o lo que sea. Este es un problema realmente serio. Y si no queremos otro Vietnam, tenemos que tomárnoslo en serio. Si nos hubiéramos tomado Vietnam en serio a principios de los años 60, no habríamos perdido allí a 58,000 soldados. Tenemos que tomarnos esto muy en serio. Esto no es una dictadura de pacotilla como lo fue Venezuela. Esto es combate serio. Sí, al menos está mencionando que se trata de un combate serio. Y lo es. Es un combate serio porque han producido la mayor parte de lo que Irán tiene hoy en el ámbito militar. La mayor parte. Yo diría que cerca del 100%, no el 95%, sino el 98%. Todo es de producción nacional.
no viene de fuera. Y el comandante iraní dijo ayer que incluso la asociación estratégica entre Irán y Rusia, entre Irán y China, no significa que esos países vayan a cooperar durante la guerra con Irán como aliados, del modo en que Europa está intentando ayudar a Estados Unidos. Dijeron que no forman parte de la guerra, pero se ven muchísimos vuelos desde Europa hacia Asia Occidental para facilitar un ataque estadounidense en suelo iraní. Nada de eso está ocurriendo entre Irán y Rusia, ni entre Irán y China. Durante la guerra de 12 días, la cooperación entre Irán, China y Rusia no fue tan estrecha. Más adelante mejoró, según han mencionado los iraníes, pero se trata de compartir algún tipo de inteligencia, quizá los sistemas de navegación. Irán y Rusia tienen una asociación más estrecha, y eso incluye los drones y todo lo demás. Sabemos que esos cazas que Irán compró a Rusia no están ahora mismo en Irán. Irán los ha mantenido en Rusia porque no los necesita. Parece que su cálculo es que la guerra no necesita ahora esos cazas, porque si los llevan allí, tienen que proporcionarles un espacio. Tienen que alojarlos en refugios, porque Estados Unidos puede entrar y atacar esos cazas. Siguen en Rusia, no están en Irán. Por eso se ve que lo único que está ocurriendo entre Irán y Rusia son quizá algunos drones, algo de inteligencia, cosas de ese tipo. Entre Irán y China es incluso menos, y es diferente. Pero, básicamente menciono esto porque estos países, incluso en el caso de Rusia, como recordarán, China apoya, Irán apoya a Rusia en la guerra de Ucrania y contra la OTAN. Pero si se observa la guerra, está basada fundamentalmente en la estrategia rusa. Irán proporcionó drones a Rusia. Después, Rusia ha producido sus propios drones y de algún modo ha mejorado los drones que le dio Irán. Irán les dio los Shahed, como los llaman. Esto es una cooperación militar entre ambas partes. No conocemos el alcance de esa cooperación, pero según entiendo, con el paso del tiempo es algo técnico, más técnico y menos físico. Puede que haya algo físico. En lo que respecta a los drones, es algo más físico y técnico. Pero la otra cuestión es que la inteligencia tiene que ver con todo lo técnico de la guerra. No se trata de, ya sabe, elaborar estrategias. No. Estos países tienen sus propias civilizaciones y tienen su propia mentalidad, tienen sus propias estrategias y combaten a su manera, que de algún modo es similar. Nosotros observamos la guerra, pero ellos tienen su propio entendimiento. La otra cuestión es que Irán no tiene los aviones de combate, como he mencionado. Esos aviones de combate que compraron a Rusia, la mayoría están en Rusia, así que Irán no los necesita. ¿Por qué necesita Irán aviones de combate ahora mismo? ¿Cómo ha utilizado Rusia los aviones de combate en la guerra contra Ucrania? Básicamente, la principal batalla está en tierra. Están combatiendo a los ucranianos sobre el terreno y utilizan misiles y drones, usan menos los cazas. Lo mismo ocurre en el caso de Irán. Por el momento, parece que no necesitan los cazas debido al riesgo que he mencionado, y combaten con sus drones y sus misiles. Y a medida que pasa el tiempo, durante la guerra de los 12 días, Irán, el ejército iraní, los guardianes de la revolución iraní, dijeron, estábamos, de alguna manera, confundidos por la precisión de los misiles. La precisión de los misiles ha mejorado en la segunda ronda de la guerra. Es un proceso de aprendizaje. Lo repito, es una situación cambiante, y las dos partes están aprendiendo. El problema para Estados Unidos es que se les están acabando los misiles interceptores. Por otro lado, los objetivos que están atacando dentro de Irán no son tan determinantes. Porque imaginen lo que ha pasado con la ciudad de Bandar Abbas. Atacaron todos los puentes que llegan a Bandar Abbas
y pensaron que iban a aislar la ciudad, dada la importancia de esa ciudad en caso de bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero eso no ocurrió. Están utilizando rutas alternativas. No están usando los puentes. Los puentes están en obras, como pensábamos, la mayoría de ellos. Pero están utilizando las rutas alternativas en las proximidades de esos puentes. In the vicinity of that bridge. So that didn't brings a lot of Así que eso no provocó mucho sufrimiento a los iraníes. Y todos esos objetivos, sinceramente, en la parte sur de Irán, eran menos estratégicos. Más bien, ya sabe, todo giraba en torno a, no sé si podemos llamarlo parte de la propaganda, porque querían decir, golpeamos esa torre, la torre de comunicaciones. Es importante, pero es una torre de comunicaciones civil que también podría utilizarse para operaciones militares. Pero eso no ocurrió. No es tan estratégico. Si quieres atacar Irán de forma estratégica, tienes que destruir sus capacidades para producir misiles y drones, y las conexiones entre esos emplazamientos dentro de Irán. Eso no ocurrió. No hay indicios. Inside Iran, that didn't happen. There is no sign. And as time went by, you see Iran is getting better and better. Y con el paso del tiempo, se ve que Irán mejora cada vez más en precisión. Alcanzaron los objetivos en Jordania. Se ve con qué precisión atacan. Alcanzaron el objetivo en Jordania. Y el otro punto, de alguna manera, es la división o la diferencia entre iraníes y estadounidenses en cuanto a las bajas. Los iraníes dicen que en todos esos emplazamientos que alcanzaron había sistemas estadounidenses críticos, armas, sistemas de defensa aérea o HIMARS. Había armas ofensivas y defensivas en esos lugares. Así que si alcanzas esos emplazamientos, significa que va a haber bajas allí. Y de alguna manera, las capacidades se están reduciendo. Han destruido de forma efectiva los HIMARS en Kuwait, en Bahrein. They have destroyed effectively the HIMARS in Kuwait, in Bahrain. But there is no report on the casualties there. Pero no hay ningún informe sobre las bajas allí. ¿Quién manejaba esos sistemas de armamento? Y esto significa que Estados Unidos, la administración Trump, no está informando adecuadamente sobre las bajas, como debería hacerlo. No están informando sobre la realidad de las bajas, sobre lo que ha ocurrido hasta ahora. Así es como lo entienden los iraníes. Y déjenme poner el otro video que creo que tengo que comentar, porque el general Keane es muy popular en Fox News y está intentando, de alguna manera, cambiar las cosas o presentarlas de una forma que le beneficie. Está intentando manipular la realidad. Dejémoslo así. Esto es lo que dijo. Manipulate the reality. Let's put it this way. Here is what he said. No, no lo hemos hecho. Detuvimos la guerra después de 39 días y creemos que, en ese momento, el liderazgo de las fuerzas de defensa de Israel y nuestro propio liderazgo militar, encabezado por el almirante Cooper, consideraban que les quedaban unas 2 semanas para completar los objetivos que se les habían asignado militarmente. Calculaban que habían alcanzado alrededor del 25% del total. Imagínense, quedan 2 semanas. 2 semanas. Sus objetivos siguen ahí. Así que, en cuanto a la capacidad de represalia de Irán, lo que están utilizando, Stuart, son principalmente misiles, en su mayoría misiles balísticos. Cuando nos detuvimos, había alrededor de más de 1.500 de esos misiles y unos 150 o 170 lanzadores. Los tienen en túneles, protegidos, para que no podamos alcanzarlos con bombas de penetración profunda. Pero reducimos a escombros las entradas para que no pudieran sacarlos. He says 1,500. Él dice 1.500 en la primera ronda de la guerra entre Irán e Israel, en junio de 2025. Irán ha lanzado algo así como 700 misiles en solo 12 días de guerra. Just in 12 days of war. Durante los últimos 90 días, ¿qué han estado haciendo? Sacarlos de allí y lanzarlos. Así que estamos intentando destruirlos de forma sistemática. Quiero decir, lo que ocurre es que la atención se centra, de forma natural, en todo lo que logramos durante esos primeros 39 días. Y no se ha prestado mucha atención a lo que aún nos quedaba por conseguir. Y una de esas cosas es a lo que se enfrentan los iraníes.
misiles balísticos y drones, pero los estamos derribando. Y si se observa la tendencia, lo que estuvieron haciendo durante 39 días, lanzando drones y misiles, y dónde está eso ahora, es considerablemente menor. Aunque trágicamente perdimos a 2 soldados, y probablemente también a un tercero como consecuencia de ello. Pero escuche, el problema con nuestros aliados aquí, Stuart, vamos a decirlo claramente. Uno de los problemas, de nuevo si recuerda, mencioné la guerra de junio de 2025. Para el 8º día de la guerra, Irán había reducido drásticamente el número de drones y misiles. De algún modo, en los primeros días eran 200 drones, 300 drones, y luego se redujo a 11 drones en el 8º día de la guerra. Y en cuanto a los misiles, creo que se redujo a algo así como 11 misiles en el 8º día. Entonces, Estados Unidos salió a decir que se estaban quedando sin misiles y sin drones. Y de algún modo empezaron a tener más esperanzas de que Irán, de que habían reducido, de que habían mermado las capacidades de Irán. Pero luego, al día siguiente, en los días 9, 10 y 12, se ve que las cifras aumentan drásticamente. Ya sabe, ambos bandos están de algún modo jugando el uno con el otro. Y ya sabe, la valoración de la que habla el general Keane es la misma. No creo que hayan reducido las capacidades de los misiles o los drones iraníes. Sobre la mesa ha estado 2 veces antes durante este periodo de 90 días. Una, cuando intentamos llevar a cabo el proyecto Libertad, que consistía en abrir el estrecho de Hormuz. Y otra, hace varias semanas, cuando parecía que el presidente se inclinaba por volver a grandes operaciones de combate. Nuestros aliados en la región. Ya no pueden llevar a cabo el proyecto Libertad. ¿Quién apoyaría el proyecto Libertad que intentaron llevar a cabo? Ya saben, en aquellos días, Arabia Saudí y Kuwait dijeron, no formamos parte de esto. Hoy sí quieren hacerlo de nuevo. Y más adelante sabemos que esos 2 países que he mencionado, Arabia Saudí y Kuwait, ayudaron a Estados Unidos. Estaban cooperando. Los petroleros que fueron atacados en la parte sur del estrecho, cerca de la frontera con Omán, eran petroleros de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Así que estaban cooperando en Estados Unidos, pero el proyecto no exhibió. No lograron nada. Y hoy, con el conflicto en curso entre Yemen y Arabia Saudí no tiene poder. No están aprendiendo. Creo que la mentalidad en Arabia Saudí se parece mucho a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Pensé que podían entenderlo, al menos porque están en la zona. Son vecinos de Irán. Si eres un país vecino, te comportas de esta manera y no entiendes la realidad de lo que está ocurriendo, no vas a conseguir que la situación mejore para ti. Nos disuadieron de hacer precisamente eso, por el impacto que tendría sobre ellos. Llevamos protegiendo a estos aliados desde la Segunda Guerra Mundial con un paraguas nuclear. Hemos tenido fuerzas convencionales para ayudar a protegerlos. Así que Estados Unidos estaba ayudando, estaba protegiendo a estos aliados, es decir, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con armas nucleares. Ya sabe, los protegen bajo un paraguas nuclear. ¿Quién va a atacarlos con armas nucleares? ¿Quién? Rusia va a atacarlos con armas nucleares. ¿Qué problema tiene Rusia con los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Irán va a atacarlos. Irán no tiene armas nucleares para atacar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El único país de la región que tiene armas nucleares es Israel. Si Israel los ataca, ¿de verdad creen que Estados Unidos va a defender a estos países y va a intervenir contra Israel? Es que la realidad está ahí para que estos países entiendan lo que está pasando. Les ayudamos a protegerse de grupos islamistas radicales que han estado operando en la región. Grupos islamistas radicales,
Todos estos grupos islamistas radicales forman parte de, crearon a esta gente a partir de lo que ellos llaman salafismo, wahhabismo, Al-Qaeda, ISIS. Todos forman parte de la rama suní, pero no son la fe suní. Ese es el problema. No forman parte de la fe suní, pero dicen que esto forma parte de la otra. Ahora bien, dentro del Islam tenemos dos ramas importantes, la chi y la suní. Dentro de cada una hay ramas más pequeñas. Pero lo importante es entender que hay dos lados, chi y suní. Y lograron crear una facción dentro de los musulmanes suníes, a la que llaman, ya sabe, wahhabí, salafista, Al-Qaeda. Todos eran suníes. Todos fueron, ya sabe, formados por la CIA y el Mossad en la región. Eso está documentado. Ya nadie necesita discutir eso. Los documentos están ahí. Basta con entrar en Internet y buscarlos. Miren lo que Donald Trump le dijo a Hillary Clinton sobre Al-Qaeda. Recuerden lo que hizo Barack Obama en Irak. Dejó allí todas esas armas que más tarde acabaron en manos de ISIS o Daesh. ¿Quién creó a esta gente? ¿Quién los está armando? Reciben armas de Irán. Basta con buscarlo. Esta información está disponible en Internet. Pueden encontrarla. Están usando armas estadounidenses, armas israelíes, y nunca han atacado a Israel. Este es el punto clave que deben entender. Ninguno de estos grupos, Al-Qaeda, ISIS, ha atacado nunca a Israel, pero han atacado y matado a todos estos musulmanes, chiíes y suníes en la región. A todos ellos. En cuanto a Afganistán, a Irak, recuerde lo que pasó con el pueblo kurdo. Estos kurdos que limitan con Irán, en el Kurdistán iraquí. Si no hubiera sido por Irán y por la ayuda de los comandantes iraníes, del general Soleimani en aquellos días, él les apoyó porque ellos habían pedido ayuda a Estados Unidos. El ISIS avanzaba sin parar hacia sus casas y sus ciudades, y ellos le pedían ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos les dijo, se tarda tiempo en ayudaros. Entonces llamaron a Irán. Irán en 2 horas envió inmediatamente armas y toda esta ayuda para que pudieran rechazar a las fuerzas del ISIS. Pero estas fuerzas fueron creadas en la región, no por los gobiernos de la región, sino por una facción. Y esto forma parte de un plan a largo plazo. Y él está hablando de esto, sabe, de que estos terroristas recibieron apoyo, y todo el mundo lo sabe. Es una historia antigua, no es algo nuevo. Al-Qaeda, el ISIS, etc. Y les estamos pidiendo que compartan la carga con nosotros aquí. Y la carga no es solo la defensa. Y compartir la carga. Pregúntese, ¿cuál es la carga que tienen que compartir? ¿Cuál ha sido hasta ahora el beneficio de esta guerra? ¿Por qué necesitan compartir la carga con Estados Unidos? Supongo que no se refiere a Estados Unidos. Cuando él dice nosotros, está hablando de Israel, no está hablando de Estados Unidos. El nosotros del general King es Israel, no Estados Unidos. ¿Y por qué tienen que compartir la carga? ¿Qué beneficio obtienen de este conflicto, de esta guerra, los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Han quedado devastados por esta guerra. No han podido enviar ni vender su petróleo, ni exportarlo. Ya sabe, todo lo que tienen. Están recibiendo mucho. Ha sido un problema enorme para ellos. ¿Por qué tienen que compartir la carga? ¿De quién es la agenda de esta guerra? ¿De quién es la agenda del caos en la región? Todo el mundo lo sabe. Con los misiles también está la carga de las víctimas. Nosotros asumimos el riesgo y esperamos que ellos también acepten parte del riesgo. Y por usar un término que me resulta familiar, afrontémoslo de una vez y hagamos lo que haya que hacer. De acuerdo, basta de acobardarse como han hecho en el pasado. La última, general. Sí, creo que la región tiene que crecer, en mi opinión. Pero no estoy hablando de toda la región. Los iraníes, los saudíes, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, tienen que entender que no hay manera de prosperar, no hay manera de tener paz sin cooperación entre todas las partes del Golfo Pérsico. Yo diría, podemos decir las dos partes,
Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Sin esa cooperación, no va a pasar nada. Tienen que entender que no hay manera de tener paz y prosperidad en la región sin comunicarse, sin hablar entre ellos. ¿Cuánto tiempo hace falta? El problema de todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo es que no hay una mentalidad lógica, una mentalidad racional en esos países. No lo entiendo. I don't understand that. I don't know why does No sé por qué Qatar o Arabia Saudí tienen que cooperar con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Si están sufriendo por el cierre del estrecho de Hormuz, tienen que hacer todo lo posible para reabrirlo. Tienen que facilitar las cosas. Tienen que cooperar con quien domina el estrecho de Hormuz, no con quien creó la causa de esto, quien creó el problema en el estrecho de Hormuz. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo les llevará a aprender de lo que ha pasado hasta ahora? No lo sé. Porque el problema, de nuevo, creo que el principal problema está aquí. Que Ucrania no entiende que si quiere sobrevivir, tiene que tener una mejor relación con Rusia. They have to have a better relationship with Russia. If they had a better relationship with Russia, Si hubieran tenido una mejor relación con Rusia, si hubieran aceptado los términos del acuerdo de Minsk II, nunca habría habido la guerra que estamos presenciando ahora mismo. Esa es una lección para los países de Asia Occidental. Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, si quieren continuar esta guerra, va a seguir y seguir, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque el problema al que se enfrenta Rusia es que no hay nadie racional al otro lado con quien hablar. Irán tiene el mismo problema. Esta gente está bajo el control de Estados Unidos. Básicamente, cuando hablamos de Estados Unidos, como dijo el general King, nosotros se refiere a Israel y al lobby israelí. Porque la política exterior de Estados Unidos en Asia Occidental es la política israelí. Es la política israelí del Gran Israel. Téngalo presente. Eso es importante. Y este es el momento para los países del CCG. ¿Van a sobrevivir o pueden desaparecer? Es algo serio, muy serio. La mayoría de estos gobiernos pueden desaparecer en Kuwait, en Bahrein, en mi opinión. Los Emiratos Árabes Unidos son muy frágiles. No importa. Los Emiratos son un gran centro de conexión. Son muy importantes. Pueden desaparecer. En 40 días de guerra, hemos aprendido lo frágil que es su economía cuando empezaron a quedarse sin liquidez. Así que esta es la realidad. Quieren entender la realidad y cooperar con la parte iraní y llegar a algún tipo de entendimiento que beneficie a ambas partes, en mi opinión. No se trata de que Irán domine la región. Ese no es el caso en absoluto. Se trata de que las dos partes se reúnan y hablen entre sí. Eso les va a beneficiar. Todos y cada uno se beneficiarían de estas conversaciones. Chiíes, suníes, todos ellos. Veamos qué pasa. Creo que Estados Unidos ha llegado al punto en que no puede continuar esta guerra, en mi opinión. Para Estados Unidos es imposible. Si quieren continuar, significa que van a ignorar el giro hacia Asia Occidental, hacia China, toda esa tontería, que al fin y al cabo es una tontería, en mi opinión. Se ve lo que está pasando en Ucrania, en Asia Occidental. No se puede derrotar a Irán e ir a por China en Taiwán. Taiwán es una isla pequeña. China puede simplemente hacerlo todo en Taiwán. Y Estados Unidos no tiene capacidad alguna, a menos que use un arma nuclear contra China. Ese es el problema de Estados Unidos. Tiene que aceptar que el mundo se dirige hacia lo que el embajador Chas Freeman lo diría una y otra vez, para la historia, para que toda esta gente de todo el mundo lo sepa. El concepto del embajador Chas Freeman es sumamente importante ahora mismo, en este momento concreto. Es un mundo multinodal. No es un mundo multipolar. Es multinodal. Todos estos nodos son importantes, tienen valor. Ya saben, tenemos nodos pequeños, tenemos nodos grandes, pero todos estos países son un nodo en el mapa. Todos ellos, cada uno, es un nodo en el mapa.
Por eso la comunicación es más racional. Todo gira en torno a la prosperidad, porque un nodo puede ayudar a otro. No se trata del polo, porque el concepto de polo, de nuevo, procede de la esclavitud, diría yo, del colonialismo, de la esclavitud. Se trata de todo eso. Pero los nodos no son eso. Los nodos son el futuro del mundo, en mi opinión. Muchas gracias por estar conmigo. Espero haber podido explicar un poco qué está pasando con Irán y ayudar a entender la situación militar y económica en la región. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. And thank you so much and see you soon. Bye bye.